Muy bien, gloria al Señor, bienvenidos a la casa de Dios. Gracias por estar con nosotros en esta noche, gracias por estar teniendo este tiempo de aprendizaje en nuestra iglesia. Les damos la bienvenida a usted, su familia. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. El día de hoy estamos estudiando Romanos, ya vamos por el capítulo 7 y vamos a revisar el verso número 5, 6 en adelante. Realmente nos toca el capítulo, el versículo 7 en adelante, pero vamos a retomar estos versículos que no los estudiamos. La semana pasada solo pasamos por encima de ellos. Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse en pie para tener reverencia en la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, Romanos capítulo 7, verso 5 en adelante. Este es un estudio bíblico, Apunte para que vaya aprendiendo un poquito más de la Biblia. La palabra del Señor dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te pedimos tu bendición para que en esta noche pueda hablar tu Espíritu Santo a través de nosotros. Oramos para que puedas ministrar nuestras vidas, que este aprendizaje que estamos teniendo de parte tuya pueda, Señor, instruirnos, exhortarnos, motivarnos a poder seguir adelante. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. La semana pasada vimos la analogía, que no es analogía, es una ilustración. Es lo que yo les expliqué la semana pasada acerca del matrimonio. Pablo comienza el capítulo 7 en los versículos 1 al 4 explicándonos prácticamente que la relación con la ley para nosotros está muerta. Ahora, algunas personas que todavía, pues les recomiendo que si no vino la semana pasada, ese sermón ya está colgado en los audios de la iglesia. Por cierto que mi esposa fue a predicar el sábado a la central y medio mundo me ha dicho, deme el sermón. O sea, el sermón de ella se ha reproducido más veces que todos mis sermones en mi vida. O sea, y la pregunta es ¿por qué? Porque habla de mí, a ver, y me acaba. Entonces, por eso es que le ha ido bien a ella con esas. Bueno, hasta ahora en la tarde estaba el pastor Junior ahí en el grupo. Felicidades, Mike, que no sé qué. Pues, yo le hice el sermón, pues. No está aquí todavía, pero cuando ahí le pregunta. Muy bien, la analogía del matrimonio funciona así. Nosotros como creyentes estábamos atados a la ley. Y yo expliqué eso, qué significa tener ese matrimonio con la ley. ¿Qué significa tener ese matrimonio con la ley? La ley nos condena, la ley nos reprime, porque establece todo un código de declaraciones de parte de Dios que nos hace estar portándonos bien y decir que tengo que cumplir la ley, no matarás, no codiciarás. Entonces la ley es la antigua relación que nosotros tenemos, es esa. Es una relación que ya está muerto el esposo, y eso es lo que Pablo explica en los primeros versículos. Entonces, la analogía del matrimonio se explica por dos vertientes, ¿verdad? Yo lo expliqué la semana pasada esto. Si usted lo quiere revisar, oiga el sermón para que pueda revisarlo y sacar las mejores conclusiones. Pero mire lo que dice el 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, cuando nosotros venimos y salimos de esa relación, ¿quién es el marido antiguo? Esa es la pregunta que yo hice la semana pasada. Y la respuesta es nosotros. O sea, la ley no muere. Es el creyente el que ha muerto en el viejo hombre con Cristo en la cruz, ¿verdad?
Y eso yo les expliqué a ustedes, que es difícil darle una personificación, pero algunos dicen, es que la ley ha muerto. La ley no ha muerto, señores. La ley para Pablo no es mala. La ley tiene una función. Y yo le expliqué la semana pasada y voy a tener que explicarla hoy nuevamente, porque aquí Pablo la va a explicar. Pero lo vuelvo a repetir. El que muere es el marido, y el marido somos nosotros los creyentes, porque estábamos atados a la ley, pero muertos nosotros estamos desvinculados de la ley. Entonces, la analogía, la ilustración consiste en que somos dos personajes. Somos el marido antiguo porque morimos con Cristo en la cruz como el viejo hombre. 1, 2, somos la viuda que se casa con Jesús. Somos la viuda que tiene una nueva relación. ¿Por qué razón? Mientras yo estaba casado con el antiguo marido, yo no podía tener otro esposo, porque eso es adulterio. Entonces, para Pablo, póngame atención, vivir en el cristianismo y andar queriendo cumplir los mandamientos, eso es adulterio. ¿Por qué razón? Les voy a explicar. Yo he estudiado teología muchos años en varios lugares, y yo me he topado que tengo muchos amigos que se han hecho judíos mesiánicos, y ya a Dios ya no le dicen Jehová, ya no dicen Jesús, sino que le dicen el Hashem, el Eterno. ¿Y de dónde ha sacado eso? Entonces ahora andan con volados del kipá judío, se ponen el manto como que ellos fueran judíos, ¿verdad? Y andan cumpliendo los mandamientos, semejantes indios que jamás en su vida, ¿verdad?, saben qué es ser un judío. Si vos llegas a Israel y vos te querés hacer pasar por una persona religiosa judía, todo judío te va a ver de menos. Si con solo que te ven que vos sos latino, ellos te discriminan. Para ellos, los únicos judíos que valen son los que nacen de la sangre judía. Entonces, a mí me atormenta. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted les pregunta, ¿y cómo te salvas? Cumpliendo la Torá. Y la Torá son 613 mandamientos. Claro, nosotros conocemos solo los morales, que son 10, ¿verdad? Que ya los vamos a revisar. Pero la ley, los mandamientos son 613. Y si usted va a salvarse cumpliendo la ley, entonces tiene que cumplir los 613. No puede cumplir los 10, tiene que cumplir los 613 preceptos. Ahora, póngame atención. Si yo estoy casado con Jesús, o sea, queriendo estar casado con Jesús y quiero estar con la ley, soy adúltero. Porque o creo en Jesús por fe o creo en los mandamientos, hermano. O sea, o se salva por los mandamientos, pero usted tiene que cumplir los 613, no solamente los 10. O se salva por fe en Cristo Jesús, que se llama la justicia por la fe, que es lo que hemos hablado todos estos meses anteriores. Ahora, Pablo explica en esto, esa figura. Soy el marido viejo porque yo he muerto, y ahora, como estoy muerto, entonces ya no tengo por qué estar atado a la ley. Pero soy la viuda que se casa con el nuevo esposo, porque yo también represento esa figura. O sea, es por eso que a veces cuesta. Yo le invito que si no entiende, que pida el sermón, que lo baje en su celular. Ahora, ¿dónde explica eso Pablo? En el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Ya estamos muertos. Ya nosotros no tenemos por qué cumplir los mandamientos. Ya no tenemos por qué estar, no matarás, no codiciarás, o sea, no robarás. Eso ya no es lo que me salva. ¿Qué me salva? Una relación directa con Cristo. Y es lo que dice el 4. Atención, el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es Jesucristo. Él es nuestro esposo. Entonces, estamos casados con Cristo. Ya no estamos en la ley, sino que estamos en Cristo Jesús, y nosotros no tenemos por qué salvarnos cumpliendo los mandamientos. Eso es lo que Pablo está explicando en el verso 4. Ahora, voy a explicar el verso 5 y el verso 6. En el verso 5 nos va a hablar, fíjese, esta es teología. Esta es teología. Vuelvo a explicar, es teología. Esto se llama, de parte de Pablo, él está haciendo un adelanto, porque ya lo va a explicar más adelante. A esto en teología se le llama, fíjese bien, el mal efecto de la ley. El mal efecto de la ley en nosotros. Ya te lo explico.
para que entendas con claridad. Ahorita en el verso 4, en el verso 5, perdón, solo va a tocar generalidades, pero lo va a explicar ya en el verso 7, 8 y 9. Ya lo voy a explicar. Así que si no entienden en el 5, no se preocupe, porque ya voy a aclarar, ya voy a ampliar. Primero, porque mientras estábamos en la carne, esa es la pregunta, ¿qué es estar en la carne? Diga conmigo, vivir en pecado, sin conocimiento de Cristo. Estar en la carne no es estar en el cuerpo, porque esto es algo teológico también. Muchos confunden. Dice, es que Pablo, hermano, cuando dice la carne, quiere decir naturaleza pecaminosa. Entonces, para Pablo la carne es mala, no es el cuerpo, lo vuelvo a explicar, es nuestra naturaleza de pecado que vive en nosotros, lo que nos pide tomar, lo que nos pide codiciar, lo que nos pide adulterar, lo que nos pide ver a una mujer, lo que nos pide ver a un varón. Esa naturaleza pecaminosa es la carne, y la carne para Pablo es negativa. ¿Dónde lo puedo definir? Para que tenga una idea nada más. Mira lo que dice Romanos 8, versos 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? ¿Quiénes son los que viven en la carne? Ponga atención. Se lo explico qué es la carne. Dos cosas es la carne. Ponga atención. La carne es sarx en griego. Es esta. Vaya. En griego, cuerpo es soma. En griego. Y carne es sarx. Es diferente. Muchos cristianos piensan que el cuerpo es malo. El cuerpo no es malo. Es bueno porque es el templo del Espíritu Santo. Pero mucha gente dice, ay, el cuerpo es malo. ¿Cuál cuerpo es malo? El cuerpo es bueno. ¿Por qué? Porque Jesús va a resucitar los cuerpos. Entonces el cuerpo no es malo. Lo que es malo es la carne, que es la naturaleza caída. Ahora, ¿qué significa la carne? Sarx. Dos ideas le doy. Uno, creer que yo por los mandamientos me voy a salvar. O sea, yo voy a cerrar mis ojos, no voy a ver el pecado, me voy a esconder, ¿verdad? Yo no voy a pecar. Cuando está el joven rico y Jesús le pregunta, ¿los mandamientos conoces? ¿Verdad? No honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Ese es religioso y está viviendo en la carne porque cree que él solo puede. Vivir en la carne es una persona que cree que con solas sus capacidades puede salvarse. Segundo, la segunda explicación de la carne es aquel que peca, las debilidades, ¿verdad? El que cae en el adulterio, el que cae en infidelidad, el que cae en fornicación. La carne tiene esos dos argumentos: creerse que uno es salvo sin Dios y creerse, ¿verdad? Y creerse todas esas condiciones de decir el orgullo, ¿verdad? Yo soy salvo, tengo a Cristo en mi corazón y vos sos pecador. Eso es carne. Pero realmente no depende de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere hacer ver en esto. Ahora, el versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, tiempo pasado, diga conmigo pasado. Mientras estábamos en la carne, entonces la carne es mala. La carne es humanidad, naturaleza pecaminosa. ¿Cómo lo explico? Les voy a leer en este texto de la nueva versión internacional, de la New Version. Les voy a leer el verso 5, pero pongan atención como dice. En lugar de decir, mire bien, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas. No, oiga lo que dice esto. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, así explica la nueva versión. Cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba. Entonces, ¿qué es la carne? Naturaleza pecaminosa. Diga conmigo, naturaleza pecaminosa. Sencillo, eso antes nos dominaba. Ahora, vea la segunda parte del verso, coma. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ese texto es yuca, no cualquiera lo puede entender ni expresar. Lo explico para que entienda. Note lo que dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Primero, leo en Dios habla hoy, cómo lo traduce Dios habla hoy, para que nos dé una explicación más clara. Oiga, porque cuando vivíamos como pecadores, gracias, la ley sirvió, gracias a su,
La ley sirvió para despertar. Oiga, despertar. Diga conmigo, despertar. En nuestro cuerpo los deseos. Vaya, lo aclaro. Ponga atención. Diga conmigo, la ley es buena. El pecado es malo. La naturaleza pecaminosa es mala. Dígalo conmigo. La ley no es mala. La ley es buena porque es de Dios. Ahí lo dice Pablo adelantito. Mire lo que piensa Dios y Pablo de la ley. Mire lo que dice el verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, para Pablo es buena la ley. Es buena la ley. Es buena la ley. ¿Qué es lo malo? Atención, aquí les explico la palabra esta. Miren, ciérrala en un círculo. Por la ley obraban en nuestros miembros. Obraban. Enciérrala, márquela. Palabra griega energeo. Energeo, en el verso 5. Energeo. Ponga atención. Ponga atención. Ponga atención. Yo tengo la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la fuerza de la naturaleza pecaminosa? Te lo explico. La ley. La ley es mandamiento. Pero cuando a mí me dicen, mire bien, y se lo voy a explicar ahorita, no codiciará a la mujer del prójimo. Usted le nace un energeo porque ese mandamiento le provoca un despertar. Lo presiona, porque como la ley le dice, no codiciarás. Entonces hay una presión que está en nuestros miembros, en nuestras debilidades, que como es prohibido, lo queremos hacer. Eso es lo que Pablo quiere explicar. Es interesantísimo. ¿Por qué? Porque cuando a usted le prohíben algo, es lo que quiere hacer. No roba, y usted quiere robar. No toque a la mujer del pueblo, y ahí lo quiere ir a manosear. No quiere, no vea. Y usted levanta los ojos porque tiene que ver. Entonces, el energeo es que la ley de Dios provoca en el hombre una condición negativa. ¿En qué sentido? Las debilidades y las concupiscencias de uno se despiertan porque uno dice, ay, está prohibido. Está prohibido. ¿Qué le pasó a Adán y Eva en el jardín del Edén? Dios les dijo, todos pueden comer, menos el fruto del árbol. ¿Qué hicieron? Lo comieron. Es que mire, el ser humano, hermano, cuando le dan una prohibición, esta mujer es prohibida. ¿Y qué anda haciendo usted? Mandándole WhatsApp, queriéndole conquistar, queriéndole acercar. O sea, la fornicación es mala y usted quiere vivir sin casarse. Y usted quiere andar de novia de una persona acostándose con ella. ¿Por qué? Porque está prohibido. Hay un deseo, una debilidad en nosotros. Entonces esa presión, poneme atención, mira cómo es complicada el efecto negativo de la ley, teológico, esto es teológico. El efecto negativo de la ley en nosotros es este, que nos dice no, 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 y nos presiona, porque es prohibido y como nos gusta. ¿Qué pasa cuando se destapa la presión? El error es más grave porque usted estuvo presionado. Entonces le voy a dar un ejemplo. Allá en San Carlos Lempa, donde predica el pastor Tony Domínguez, pues se inunda todos los inviernos en San Carlos. ¿Por qué? Porque para poder venir y desahogar la presa hidroeléctrica, tienen que abrir las compuertas de la presa. Ahí se ha retenido agua, que es con la que se produce energía eléctrica. Pero cuando ya ha llovido mucho, la presa está muy llena, entonces tienen que desahogar la presa. ¿Qué pasa cuando ellos desahogan? ¡Pum! O sea, una presión de agua que cuando llega a San Carlos Lempa, hermano, inunda todo. Es una cosa terrible. Toda la gente ahí, hermano, el agua. Yo me acuerdo un invierno que me dijo el pastor, porque yo quería ir a ayudar. Entonces, vamos a llevar unos víveres, le digo yo. Vamos pues, me dijo. Pero mire, le digo yo tenía mi pick-up, un Frontier bajito, no era muy, lo acaba de comprar. Y me dice, mire, le tengo miedo que nos llegue a pasar algo. Le digo, porque pues sí, meternos al agua. No, me dijo, si ahí no pasa nada. Mira, hermano, si el agua nos llegó hasta la ventana y el carro como que era lancha. Increíble, no le estoy mintiendo. Pregúntele a Tony. Me engañó, me hizo irme a meter. Y llegamos
dimos los víveres y óigame bien, salvamos a 3 personas que la correntada se los estaba llevando. Nosotros los subimos al pick-up y los sacamos de regreso. El pecado es igual. Cuando usted tiene la ley y le dice no, no, a usted lo presiona. Y muchos viven así, porque aunque son gay, como no tienen el poder de Dios, sienten una presión sobre sus vidas. Y su inclinación es fuerte, porque fíjese que a mí me han preguntado, pastor, una persona, es que mira, vos vas a seguir sintiendo ese afecto. Vos tenés que pedirle a Dios que te cambie, que te quite eso. Pero si vos no estás seguro, vos no podés cambiar. Entonces mantenete por lo menos un poquito fuera de eso, ¿verdad? Lo que siempre recomendamos es que seamos un poquito puros, ¿verdad? Que podamos tener pureza. A eso se le llama castidad. ¿Qué es una persona casta? Una persona casta es una persona pura, que aunque vos tenés una inclinación hacia los hombres, vos retenés, o sea, pero ¿cuál es el punto? Si vos ya tenés al Espíritu Santo en el corazón, Él te va a dar cambios en tu corazón. Pero mientras vos seas homosexual y tengas la ley y sabes que eso es malo, te vas a sentir miserable, presionado, vas a sentir que te oprimen, porque es una presión la que yo estudié este texto en griego. Y en griego da la idea de una presión que hace en nosotros la ley, y por eso se contiene el pecador, ¿verdad? Y no puede vivir porque él vive sumergido. Lo mismo es aquel que le gustan, que es promiscuo. O sea, una mujer tras otra mujer, pues eso tenés que detenerlo. Pero ¿cuál es el punto? La ley lo que hace es cohibir, presionar. No vas a hacer eso, no vas a hacer eso. Entonces, la palabra clave es obraban, energeo, que significa que la ley provoca en nosotros una excitación, un deseo por hacer lo que está prohibido. Lo leo en Dios habla hoy nuevamente para que les quede claro. Porque cuando vivíamos como pecadores, la ley, oiga bien, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos. Y lo único que cosechamos fue la muerte. Entonces, note esto, ponga atención. ¿Qué es lo malo? ¿La ley? ¿La ley es mala? No. ¿Qué es lo malo? Lo que está en el cuerpo de nosotros. Las debilidades. Las debilidades. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el efecto negativo de la ley? Que cuando hay una prohibición, en nosotros hay una excitación. Hay un deseo, un energeo en griego, que no queremos hacerlo. Queremos hacerlo. Bueno, la Biblia en Proverbios dice acerca del adulterio: el pan comido en oculto es sabroso. Es una excitación que tiene la persona porque está casado o es casada ella. O sea, nos escondemos. Claro, usted no lo percibe, usted solo sabe que está haciendo algo malo, pero está tan emocionado que viola la ley. ¿Y qué pasa? Se lo come en oculto y eso es rico. Usted roba sin que nadie se dé cuenta. ¿Y qué siente? Una experiencia de bienestar. Y usted dice, hey, agárrelo. Pero ¿cuál es el problema? Después viene aquello que nosotros le llamamos no arrepentimiento, sino que remordimiento. Y usted está con el remordimiento porque se acostó con su novio, se acostó con su novia, y usted sabe que no es agradable a Dios eso, porque usted tiene que casarse. Entonces, pero como lo prohibido excita, lo prohibido energiza, la ley cohíbe, presiona, y cuando el pecador viene y dice ya no aguanto, ¡fua!, hace peores cosas, porque como lo han presionado para no hacerlo. Entonces en el catolicismo, yo estudié mucho porque presenté un trabajo en la universidad acerca de la homosexualidad. Entonces dice la teología católica que antes al homosexual lo que se le pedía era que dejara el homosexualismo y que se metiera con una persona de su otro sexo, heterosexual, ¿verdad? Que practicara una relación con una mujer, si era hombre, ¿verdad? O sea, lo que trataba era de convertir a la persona. Pero te voy a decir algo, eso es pura terapia. Porque el único cambio que puede hacer en la vida de un homosexual es que el Espíritu Santo lo toque. O sea, con terapia no vas a cambiar. No vas a cambiar. Por eso se les dice queer.
en inglés es queer, en inglés eso significa rarito, en español significa invertido, o sea, que tiene su naturaleza invertida. Porque, ¿qué quiere el catolicismo? Que el homosexual católico a la pura fuerza le gusten las mujeres. Pero ahora ya ellos están cambiando, ¿verdad? Entonces yo propuse en el trabajo ahí que realmente, ¿qué es lo que están proponiendo? Se llama la teoría del daño menor. Que si el homosexual tiene una pareja, varón, ¿verdad? Varón y varón, pero si se casan, si no hacen bulla y si están en la iglesia, se les permite estar, porque por lo menos el homosexual no anda ahí con otros varones. Y el problema es que un homosexual liberado se mete con uno, con otra, igual la lesbiana se mete con uno y con otro. Pero esa presión no puede ser, o sea, ellos todavía están viviendo bajo la presión de la ley. Lo que les cambia el corazón al homosexual es el Espíritu Santo. O sea, y eso es lo que yo voy a explicar ahorita. O sea, una cosa es que te estén dictando, dice, no lo hagas, y vos reventés. Porque ahí está la cosa. Yo conozco personas que han sido abusadas, han tenido relaciones con varón y ellos se han casado con mujeres. Ahora que son cristianos están viviendo tranquilos. Claro, problemas normales. Cuando ellos me visitan, yo siento al hombre, siento a la mujer y yo conozco el problema de él. Pero él tranquilo, hermano, problemas iguales a los suyos, a los míos, que se pelean por un carácter, porque ella dijo algo, porque quién no paga las cosas normales. Nunca yo he peleado ni tampoco nos hemos sentado porque a él le gusta un hombre. Eso no, el Señor ya lo tocó. Entonces la ley nos presiona y ese es el efecto que habla Pablo. ¿Cuál es el efecto? Vea al final del texto. Mire, dice, y si quiere volvémoslo a repetir, verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto. Vuelvo a repetir, la ley es buena y el cuerpo y la naturaleza, el cuerpo es bueno también. La naturaleza pecaminosa es la mala, porque las debilidades, las concupiscencias se presionan con la ley. La ley dice no, la concupiscencia dice voy a ver cómo me escapo del mandamiento para hacerlo mal. Así es como funciona. ¿Me han entendido la naturaleza negativa de la ley, hermanos? Hemos entendido un poquito, claro, nos queda, ¿verdad? Poquito, pero démosle para poder seguir aprendiendo. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces ahí hay una comparación. Ahorita primero quiero que note la primera palabra, pero ahora, diga conmigo, pero ahora. Eso quiere decir ya estamos convertidos. O sea, en el verso 5 está hablando de nuestra vieja vida. Cuando la ley no lo hagas esto, no hagas lo otro. Pero en el 6 estamos ya en el cristianismo. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora. O sea, en nuestra nueva vida. O sea, el verso 5 es la antigua vida, el verso 6 es la nueva vida. Pero ahora estamos libres de la ley. Diga conmigo, libres. Vaya, catargeo en griego quiere decir anulada, libre, sin propósito. ¿Qué quiere decir esto? Ya la ley ya no me presiona. Yo ya no vivo. Yo hermano, yo sinceramente en la mañana cuando yo me levanto, yo no me levanto pensando qué mandamientos voy a violar. O sea, yo me levanto libre. Yo vengo, adoro a Dios, leo mi Biblia tranquilo, después vengo a hacer lo que tengo que hacer y punto. O sea, yo no ando bajo esa situación de la ley. A mí ya no me presiona la ley, ni tampoco me obliga a nada. O sea, yo con la ley no tengo nada. Ahora, no me obliga, yo soy libre. ¿Por qué Pablo dice catargeo? ¿Por qué dice libre ahí? Les voy a explicar por qué. Porque en la segunda parte del verso, mire, dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Qué es lo que hacía la ley en nosotros? Nos sujetaba. Esa palabra sujetos es la palabra, en griego es una palabra, o sea, ya combinada, ¿verdad? Ya conjugada, es una palabra bien rara, pero es cacheo más o menos, algo así. Eso quiere decir tenerte amarrado. O sea, la ley nos presionaba, nos amarraba y vivíamos bajo el temor de cumplirla.
Pero Pablo dice que nosotros ya no estamos en esa relación, ya no nos tiene sujetos. Esa es la segunda palabra clave. La primera palabra clave es pero ahora. Libres es la segunda palabra. Y la tercera palabra clave es estábamos sujetos, porque ya no estamos amarrados a la ley. Ya no estamos amarrados. ¿Qué significa esa palabra cacheo? Quiere decir atar firmemente, que quiere decir amarrar a una persona y no dejarla libre, ¿verdad? Entonces, antes estábamos en eso. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando yo estaba en el colegio Champañat y claro, y mire que la primera vez que yo me confesé, yo iba con miedo porque yo no me había aprendido todos los rezos. Entonces, yo me había aprendido el Padre Nuestro, yo me había aprendido el Ave María, yo me había aprendido el credo, todo eso. Pero de repente el sacerdote, cuando bueno, le voy a ser honesto, tenía 9 años, yo 9, 11 años. Yo ni me acuerdo lo que le dije, pero yo creo que hasta me tuve que inventar los pecados porque yo ni sabía, pues. Entonces le dije, mire, padre, yo he hecho esto. Y todavía él me dejó una oración que yo no me la podía. Y yo le dije, padre, le digo yo, fíjate que no me la puedo eso. Pues rezate otro Ave María. Y total que ahí estuvimos. Y yo hice mis oraciones con aquel miedo, que si no decía los rezos bien, yo me condenaba. Esa es la ley, que te dice, tenés que cumplir esto para salvarte. Yo no vivo así, hermano. Yo vivo en la libertad de Cristo. Soy libre, pero ¿en qué sentido? Como soy libre y ya no estoy sujeto a la ley, ahora le sirvo a Cristo. ¿Qué es lo que dice la segunda parte del versículo 6? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Quiero señalar, diga conmigo régimen. Régimen es un conjunto de reglas, de normativas. Entonces, yo ya no estoy en el régimen de la letra, estoy en el régimen del Espíritu. Entonces, si no me habías entendido hasta este punto, tal vez ahora me entendés. ¿Por qué razón? Vuelvo a señalar la última parte del verso 6. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Ahí hay una novedad, nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de ¿qué? De la letra. ¿Qué es el régimen viejo de la letra? No matarás, no codiciarás, amarás a Dios por sobre todo. O sea, no, yo no estoy en eso. Yo estoy en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted está en el Espíritu, todo está en el interior del hombre, porque el Espíritu Santo le llena a usted de la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que a mí me hacía antes obedecer los 10 mandamientos? El miedo a condenarme. Y usted me pregunta, pastor, ¿y usted por qué obedece a Dios? Yo obedezco a Dios porque Él me lo pone en mi corazón, hermano. A mí nadie me obliga. A mí nadie me obligó a dejar de fumar. A mí nadie me obligó a dejar de tomar. A mí nadie me obligó, hermano, a hacer nada. A mí me nació del Espíritu Santo, porque es una relación viva. El Espíritu interno transforma. Pero cuando a usted le ponían, no matarás, no codiciarás, eso es exterior. El régimen muerto de la letra, viejo, eso es viejo. Hay gente aquí que todavía está en el régimen de la letra. ¿Por qué razón? Porque vienen a la iglesia, claro, dicen que son salvos, pero ¿cuál es el problema? En el fondo del corazón vienen porque tienen miedo de Dios, porque no quieren perder esto. O sea, por Dios, hermano, si usted todavía, oiga, si usted aceptó a Cristo y usted no le está sirviendo a Jesús, es porque usted todavía no es libre. Usted tiene que servirle. ¿Para qué cree que lo liberaron? Lo liberaron para entregarse a Cristo con toda su fuerza, con todo su poder. ¿Me entiende? Yo acepté a Cristo en 1996. En 1997 me gradué de bachiller del Colegio Luz de Israel. En 1998 comencé a estudiar teología. Pero yo comencé a sentir aquella carga en junio del 98. Que tengo que servirle a Dios. Lo primero que me puso el Espíritu Santo fue bautizarme. Y nos bautizamos juntos con mi hermano. Pasamos por las aguas bautismales. Pero después de eso dije, yo no me puedo quedar así. Tengo que ir a servir. Y me metí en el turno del día sábado de ¿cómo se llama? De escuela bíblica. Y ahí servía yo, hermano. O sea, le nace a uno el régimen interno. ¿Por qué razón? Ahora le voy a dar un texto, dos quizás, para que usted entienda. El régimen de la ley, el régimen de la letra, es los mandamientos por fuera. El régimen del Espíritu es interior,
es por dentro el cambio. A mí nadie me va a venir con terapia a cambiar. El Espíritu Santo me da el poder. Él es el que me ha facultado a mí. Mire lo que dice segunda epístola a los Corintios, capítulo número 3, verso 4, para que ahí entendamos mejor la función que tiene la ley y el Espíritu, los dos regímenes. Mire lo que dice segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Ahí aparece un resumen en el verso 4. Mire lo que dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. 5. 2 Corintios 3, 4, 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Atención, 6 y 7. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, mire bien, no de las letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas espíritu. Este versículo me lo han sacado. ¿Vos para qué estudias teología? Mira, para comenzar, el versículo no quiere decir que no estudies. ¿Por qué la letra mata? Gramma en griego quiere decir letra. La letra mata porque es un fiscal. La ley te dice: no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no hurtarás. Solo condena, pero no defiende. La letra mata. ¿Por qué dice mata? Porque es un fiscal que acusa. Cuando usted lo mete en preso, el fiscal hace el requerimiento y ahí le mete todos los delitos que le puede meter. Así es la ley. La ley condena. La ley acusa de pecado, pero no salva. El régimen viejo es que la ley acusa. El régimen del Espíritu es que yo vivo en el Espíritu Santo y el Espíritu pone en mí el obedecer a Dios. A mí nadie me obliga. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A mí solo Dios pone en mi corazón la obediencia hacia Él. Entonces, ¿qué significa la letra mata? Que la ley es un fiscal acusador que acusa de pecado, pero no salva, no tiene poder para salvar. Verso 7, mire lo que dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? La ley de la letra era gloriosa, no era mala, porque cuando le dio Dios los mandamientos a Moisés, el rostro de Moisés resplandecía. Entonces, vea lo que dice el versículo 8: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de qué? O sea, ya no estoy en la ley exterior, sino que en la ley del Espíritu. Ahora, mire el 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿por qué fue el ministerio de condenación? Porque solo me acusaba la ley. Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Ahora, terminemos. 10 en adelante. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, la ley es buena, fue gloriosa, pero no salva, acusa como el fiscal. ¿Y cuál es el ministerio más glorioso? El del Espíritu. Y yo espero, hermano, que usted esté en el Espíritu. A mí me da tristeza, porque yo siento que nuestra congregación, a todos nosotros nos falta someternos más al Espíritu. Y me da tristeza porque ¿dónde yo veo eso? Yo no lo veo porque, ay, que aquel anda tomando, fumando. No, es que no somos obedientes. No somos obedientes, comenzando por mi persona, ¿verdad? Pero ¿cómo es la función del Espíritu? Te lo explico. Vaya conmigo a Gálatas 5, 22. Y ahí usted va a tener cómo es la diferencia. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí, o sea, no hay ley.
¿Cuál es el primer? ¿Cuál es? Porque mire lo que dice, el fruto, o sea, es uno solo. ¿Cuál es el primer efecto del fruto del Espíritu? El amor. O sea, el Espíritu lo pone adentro de nosotros. Por el amor que tenemos a Dios, le obedecemos. Y ya no estamos en la ley que nos condena, sino que por el amor de Dios nosotros decimos, hey, le voy a servir al Señor. Le voy a servir al Señor. Dios es fiel. Yo no tengo otra manera de agradecerle a mi Rey, a mi Señor, la salvación, la fidelidad. Por eso le amamos. Por eso le amamos a Él. El amor, hermano, el gozo. O sea, todo es interno, todo es interior. La ley es externa y es un ministerio viejo. El que está en la ley no matará, no, o sea, no está en el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu pone en el interior del hombre la obediencia a Dios. Y uno no lo siente, sino que uno va teniendo cambios, experimenta cambios, experimenta, hermano, el deseo de servir a Dios. Y eso es lo que quiere Pablo enseñarnos, que si nosotros verdaderamente hemos sido tocados por el Señor, tenemos que comenzarle a servir, ¿verdad? Entonces veamos eso. Nuevamente vamos a Romanos 7 para cerrar la idea. Quiero que volvamos a leer el verso número 6 para que nos quede claro. Palabras clave. Pero ahora, o sea, ya convertidos, estamos libres, catargeo, estamos totalmente anulados en nuestra relación con la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. La palabra que cacheo quiere decir que nos amarraba, ¿verdad? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, o sea, el interior, el espiritual, el Espíritu Santo que cambia, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es el régimen viejo de la letra? La ley que por externa nos condenaba. Muy bien. Ahora Pablo pregunta, entonces dice Pablo, la ley es mala, que es lo que yo he venido repitiendo con ustedes ahorita, porque lo hice adrede para que cuando llegáramos al 7:7 les quedara claro lo que voy a enseñar. Ponga atención, la ley es buena. Diga conmigo, la ley es buena. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Cuál es la función de la ley? ¿Cuál es la función de la ley? Solo señalar el pecado. Nunca se le olvide, la ley solo sirve para señalar el pecado. Como un fiscal que acusa, pecador, pecador, pecador. O sea, la ley no dice nada bueno, hermano. Ahora, Pablo explica ahora, porque muchos van a decir, por ejemplo, los que critican a Pablo dirán, hey, Pablo está diciendo que la ley es negativa. No, la ley es buena. Mire el verso 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Entonces eso ya lo tienen adelantado ustedes. ¿Por qué? Porque ya les vine explicando que la ley no es mala, es buena. Entonces la pregunta es, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Señalar el pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Por qué Pablo dice, mire, si no fuera por los mandamientos no conociéramos la codicia? ¿Por qué Pablo señala la codicia? Lo voy a explicar ahorita y se lo voy a explicar bien. Vaya conmigo a Éxodo 20. Éxodo 20. Pablo dice que si no fuera por la ley no conociera la codicia. Éxodo 20. Hay 613 mandamientos, pero solo son 10 mandamientos morales, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Ahora, veamos algo, veamos un detalle, póngame atención. ¿Por qué señala la codicia? La codicia es el mandamiento número 10, es el último. Mire el verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, usted pregunta, ¿por qué toca la codicia? Se lo voy a explicar. Mire, el primer mandamiento está en el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
El segundo está, no te harás imagen en el verso 4, ni ninguna semejanza de lo que está arriba. El tercero está en el verso 7, no tomarás el nombre de Dios, de Jehová, en vano. Verso 8, acuérdate del día de reposo, ese es el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento es honrar a padre y a madre. El sexto mandamiento es no matarás. El versículo 14 es no cometerás adulterio, es el séptimo mandamiento. No hurtarás, el octavo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, el noveno. Y no codiciar es el décimo. Ok, les explico por qué. Mire, la codicia es el pecado, es el único pecado que no se nota. Es el pecado más íntimo. ¿Por qué? Todos los demás pecados son expresados por nuestras propias acciones exteriores. Lo explico. Matar, robar, cometer adulterio. Todo se nota. Incluso, ¿verdad? Los primeros preceptos que son para Dios. Porque tener dioses ajenos, la idolatría, se nota en nosotros. Porque o tenemos una imagen, o amamos el fútbol y pasamos viendo solo fútbol y ese es nuestro ídolo, o el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? La codicia es el pecado más interior que hay y el más privado, el secreto que solo Dios y nosotros sabemos. ¿Y sabes cuál es el punto? La Biblia en los 10 mandamientos establece 3 tipos de respeto. Primero, el respeto a Dios, que se demuestra en los primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano, respetarás el día de reposo. Quinto, honrar a padre y a madre. Los mandamientos mandan, establecen el respeto a Dios. 2, el respeto a los padres. 3, el respeto al prójimo. No matarás, no codiciarás. Pero hay un problema. El no codiciar es el respeto hacia mí mismo. Porque si yo me respeto yo mismo, yo no voy a andar codiciando a nadie. Porque yo soy digno, yo sé que Dios me bendice a mí. Ni le voy a andar deseando a la mujer, ni el carro, ni el pisto a nadie. Es respetarse uno mismo. Hay que respetar a Dios, hay que respetar a los padres, hay que respetar al prójimo y que respetarse nosotros mismos. Este es el mandamiento interior. Por lo tanto, no codiciar es el único pecado íntimo que hay. O sea, porque nadie se puede dar cuenta si usted le codicia. O sea, usted puede codiciar a una mujer y nadie se da cuenta, solo Dios y usted. Entonces Pablo dice, hasta el peor pecado Dios lo conoce. Y por eso la ley le enseñó a él, no codiciarás. Ahora, ponga atención. ¿Por qué la codicia es el esqueleto de los mandamientos? Se lo explico. Porque, primero, no matar. Matar es codiciar, ¿verdad? Codiciar a otro por envidia, ¿verdad? No cometerás adulterio es codiciarle la mujer a otra persona. No hurtarás es codiciar, ¿verdad? Las cosas ajenas. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es codiciar la fama de otro. ¿Ah? Cuando usted anda hablando tonterías, usted está codiciando y es el peor pecado y es el pecado interior. La codicia es la estructura que sostiene los pecados en contra del prójimo. Es el peor pecado y es el más íntimo de todos porque no se nota, es más venenoso. Porque usted puede estar deseando un hombre y usted lo siente en el corazón y solo usted y Dios saben que usted está codiciando un hombre. Qué tremendo va. Qué tremendo va. Uno dice, qué tremenda la ley. Ahora, no los quiero hacer sentir mal porque todos somos codiciosos. Romanos, vamos a Romanos capítulo 7 y vamos a ir aterrizando ahí, rápido. Hechos, Romanos capítulo 7. Muy bien. El 10º mandamiento es no codiciar. Entonces, Pablo dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Por eso Pablo dice,
La ley funciona. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la ley? Señalar el pecado. Y el peor pecado es la codicia. Ese es el peor pecado. Porque es la que motiva el asesinato, el robo, la envidia, el hablar mal de la gente. Entonces, claro, es el esqueleto, yo lo dije eso. Ahora, mire lo que dice, esto es algo muy importante, porque la ley dice, la ley es buena porque señala la maldad del hombre. 8. Ahora, cierro con este versículo y les voy a enseñar ya lo que Pablo quiere mostrarnos acerca del pecado y la ley. Mas el pecado, ahí está hablando como el pecado como que es una persona, así está escrito en griego. O sea, el pecado aquí lo personifica como que el pecado tuviera una vida propia, ¿va? Entonces, mire, esta palabra es clave en el 8. Tomando ocasión, diga tomando ocasión. La parte se llama aformen, eso es en griego, aformen. Quiere decir que el pecado, mire bien, en nosotros, o sea, esa condición de pecaminosidad toma la base de funcionamiento en los mandamientos, que es lo que ya les expliqué arriba. Entonces dice, no matarás, usted quiere matar. Y matar en el Nuevo Testamento, hermanos, oiga bien, no es matar con balazo, matar es odiar. Jesús lo dice, habéis oído, no matarás, pero yo os digo, todo aquel que le diga fatuo a su hermano. ¿Ah? La ley tiene una letra, pero en el espíritu nosotros buscamos una intención. Por eso, hermano, usted no tiene que clavarse en los mandamientos, porque lo que Jesús hizo es interpretar los mandamientos. Entonces, mire, el pecado toma ocasión. ¿Por qué razón? Porque cuando ve que está prohibido, a uno le excita, le emociona quererlo hacer. Mire lo que dice el 8. Mas el pecado tomando ocasión, o sea, aformen, o sea, uno diría, el pecado desalienta, desanima al pecador. No, el pecado motiva al pecador a hacer las cosas más malas. O sea, es lo totalmente contrario. El pecado no desanima ni desalienta. El pecado motiva cuando usted sabe que está casada, cuando usted sabe que está casado. Claro, usted sabe que es malo, pero emociona. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. O sea, ahí está, la codicia es la base, el esqueleto de los mandamientos y el daño que le hacemos al prójimo. Ahora, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hubiera ley, el pecado no existiría. El pecado no se determinaría en nosotros. Pablo quiere mostrarnos aquí eso. Ahora cierro en el verso 9. Quiero que entienda aquí. Aquí voy a explicar la letra y el espíritu. ¿Qué es lo que voy a explicar en el 9? La letra y el espíritu. Póngame atención. 9. Y yo, sin la ley, viví en un tiempo. ¿Por qué? ¿Cuándo vivimos en un tiempo? Usted decía, sí, yo nunca mato. Sí, pero no sabía que cuando usted siente odio por una persona es como matarlo en el corazón. Dice Jesús, no adulterarás, dice. Habéis oído, no adulterarás, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo aquel que codiciere a la mujer de su prójimo, en su corazón ya pecó. La ley que dice, no adulterarás. ¿Qué dice el Espíritu? Con solo desearla, ya pecaste, sos adúltero. Y adúltera. Letra, espíritu. Pablo conocía los mandamientos, pero no conocía el espíritu de los mandamientos. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿qué es lo que aprendemos? El espíritu de los mandamientos. Ahora le explico mejor. Para cerrar, miren, yo sin la ley vivía por un tiempo. ¿Cuándo? Él era fariseo, conocía los mandamientos perfectamente, pero no conocía el espíritu de los mandamientos. Ahora, mire lo que dice. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esa palabra,
venido, erkomai, quiere decir que ha caído en nosotros. Revivió, anatzao, que quiere decir que comienza el Espíritu Santo a decir: hey, no hombre, si yo la he regado, si con solo desear la mujer ya. Eso es lo que está explicando Pablo. Cuando usted vive por la ley, solo se fija en no matar, no adulterar. No, Señor, no es así. Lo que el Espíritu se fija es en el interior del hombre. Y le voy a dar un ejemplo para que usted vea la diferencia entre la ley, la letra y el Espíritu. Vea Mateo 5:30 y con eso cerramos ya. Ahí lo voy a dejar, no me queda más tiempo. Mateo 5:30. Esta es la diferencia entre la letra y el espíritu de la letra. Mateo 5:30. ¿Qué dice Mateo 5:30? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vea, no leí el 29, que ya usted lo conoce. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, este texto lo leyó Orígenes, y yo les he explicado que Orígenes no pasó a la iglesia como uno de los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque Orígenes, cuando leyó este texto, se fue por la letra y se quitó los testículos. Era un gran teólogo, pero se fue por la letra. Se quitó sus órganos. Entonces, eso es letra, amén. ¿Cuál es el espíritu? Usted que ya es espiritual, porque aquí hay espirituales, amén. ¿Cuál es el espíritu, hermano, de este texto? O sea, que tenemos que morir a los impulsos. Que si a mí el ojo se me vuelve virulo cuando ya veo a una mujer y ahí viéndole, tiene que morir al viejo hombre. Si la mano se le hace corta porque un gran malacate, ¿verdad? Tacuacín, no se la corte. Entréguele su concupiscencia de ladrón al Señor. ¿Me entiende? Si usted es un gran promiscuo, porque señora que conoce, señora que quiere acostarse con ella, no se corte sus órganos. Sométase al Espíritu Santo y entréguele su deficiencia, su debilidad al Señor. Si usted es homosexual o lesbiana, no es necesario que usted cambie en un sentido externo. Usted entréguele su interior y dígale: Señor, aquí estoy, mire, aquí ya no, yo por mi vida he sentido esto. Y cuando le entregas al Espíritu Santo tus debilidades, Él te quita esas concupiscencias y esas debilidades. ¿Entendiste cómo es la letra? Y que el Espíritu Santo nos ilumina dentro y dice, por eso dice, venido va el mandamiento y revivió. O sea, hey, no hombre, si la ley no es esto, no es lo exterior, la ley es lo interior, lo que hay en nosotros. El Espíritu Santo lo pone. Mire, esto nos tiene que motivar a algo, hermanos, pónganme atención. Mire, estos textos que hemos leído son teología pura. Y si usted no logra comprender que el Espíritu Santo hace una obra interior en nosotros, partiendo de eso estamos perdidos. Perdidos, porque si no, usted está viviendo por la ley y cumpliendo los mandamientos y haciendo, no hombre, usted no haga obras, solo créale a Cristo, pero sírvale con toda su pasión al Señor, porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a amar a Dios y le va a querer servir y le va a querer amar, y usted va a vivir en la fuerza del Espíritu Santo. Pero hay gente aquí que todavía vive por lo externo. Ahí anda, sí, es que yo he cambiado, dice, sí, pero de vez en cuando le pegas una chupatada a tu mujer. Eso es que a la fuerza estás en la ley. Si de vez en cuando te dan ganas de echarte, ¿verdad?, a un cigarrito, una cervecita, entonces no, estás a la fuerza. No has nacido de nuevo. Porque cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo te da una naturaleza. Entonces, ponga atención. El pecado está así, mire, ponga atención. Aquel que no ha nacido de nuevo, a este tipo de pecado se le llama el pecado viviente en nosotros, el pecado residente en nosotros. Diga conmigo, pecado residente. ¿Qué es el pecado residente? Todo lo que yo tengo dentro que me desea, que quiero de ser lo malo. Cuando usted no ha nacido de nuevo, el pecado residente está con la ley. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas.
Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, al Espíritu Santo, usted tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza del pecado residente y la naturaleza de Cristo Jesús, que le da la fuerza para evitar el pecado residente. Y ese pecado residente ya no tiene poder sobre usted, porque usted tiene un poder más grande, que es Cristo Jesús, que venció todo el pecado en la cruz del Calvario. No se deje dominar por el pecado residente. Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted está con el pecado residente y con la ley afuera: no matar, no hurtar. Y se está portando bien, pero solo para hacer la pasada, ¿va? Y aquí vengo como cristianito, me he aprendido 3 coritos y aquí vengo con mi Biblia. Mentiroso, sos falso, porque por dentro todavía estás podrido. Te es necesario nacer de nuevo. El poder del Espíritu surge en ti y te pone el amor, la paciencia, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la templanza. La pregunta que yo hago es: ¿en qué área estás? ¿Has nacido de nuevo y estás en el Espíritu o estás en la letra, en el viejo régimen? Yo creo que estamos en el régimen del Espíritu. Eso es lo que quiero pensar y creer. Pues entonces confíe en Dios, dependa de Él y sea transformado por el poder de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.